Historia de la pedagogía, sección 26, primera parte, la cultura y la educación en la antigüedad. 9. La educación en el mundo helenístico romano. 49. Carácter predominantemente literario de la educación helenística. 50. La organización de la escuela y los métodos didácticos. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 9. La educación en el mundo helenístico romano. 49. Carácter predominantemente literario de la educación helenística. El tipo de educación griega que hemos visto afirmarse gradualmente en Atenas y que en Isócrates había encontrado su teórico es el que acabó por prevalecer y difundirse por todo el mundo helenístico romano. La educación elemental, a cargo de didáscalos, comprende el aprendizaje de la lectura y la escritura y un mínimo de aritmética. Por su parte, la música, la danza y la gimnasia pierden gradualmente importancia y se convierten en algo accesorio y marginal. La educación media es impartida principalmente por el gramático, término que no debe confundirse con el de gramatista, sinónimo caído en desuso de didáscalos, y consiste principalmente en la lectura y comentarios de los clásicos. Homero, Hesíodo, los líricos y los trágicos. Este estudio, minucioso y analítico, y en no poca parte mnemónico, se complementa en medida cada vez mayor con el estudio sistemático de la gramática. En máxima parte, creación de los alejandrinos. La educación superior es sobre todo de carácter oratorio y por lo mismo está confiada al retor, más tarde llamado también sofista. Este esquema, como es evidente, supone una simplificación excesiva. Su objeto es indicar las tendencias principales y será necesario completarlo en muchos aspectos a fin de que el cuadro de la educación helenística se nos presente en toda su variedad y riqueza. En primer lugar, en el currículum o plan normal de estudios nunca está ausente del todo el aspecto científico-matemático. Antes bien, se le reconoce como parte de aquella cultura general que la educación helenística se proponía conscientemente impartir. Tal cultura, denominada enciclopédica, en el sentido, muy diverso del actual, de formación multilateral y no especializada o profesional, comprende también las matemata pitagóricas. Pero al parecer se trataba de enseñanzas poco profundas que ocupaban una porción de tiempo modesta respecto de la que se dedicaba a los argumentos literarios. En el nivel elemental, la iniciación a la aritmética y la geometría no pasaba de ser embrionaria. No se llegaba a las 4 operaciones. En la fase secundaria se abordaban la aritmética y la geometría elemental y se enseñaba algo de teoría musical y astronomía. Pero por lo que toca a la aritmética y la geometría, se hacía hincapié sobre todo en las cualidades estéticas y en las pretendidas cualidades místicas de números y figuras, mientras que la astronomía se reducía casi siempre a una descripción más o menos fantástica de la bóveda celeste, con un frecuente complemento de ingenuas teorías astrológicas. El hecho de que ese mismo periodo histórico, estas y otras ciencias hayan sido magistralmente desarrolladas por especialistas cuyos descubrimientos aún nos llenan de admiración, solo en apariencia contradice la superficialidad con que las trataban las escuelas. Ya hemos dicho que una de las características de la cultura helenística es una especialización científica que no implica en modo alguno la vulgarización en gran escala de los resultados conseguidos. Parece que incluso en el campo filológico no existían relaciones eficientes entre alta cultura e instrucción, mientras con admirable pericia los filólogos alejandrinos inventaban procedimientos casi modernos de crítica de los textos clásicos, restituyéndoles su auténtica fisonomía y liberándolos de interpolaciones. En las escuelas seguían usándose los viejos textos corruptos, preocupándose solo de expurgarlos con fines morales, lo que se debía principalmente al influjo de la escuela estoica. En astronomía, en la primera mitad del siglo III a.C., Aristarco de Samos
había formulado la hipótesis heliocéntrica, en que se inspirará Copérnico 18 siglos más tarde. Pero, ¿quién había tenido noticia de ello, excepto algunos pequeños círculos de especialistas? En cuanto al hecho de que la hipótesis no haya corrido con suerte, ni siquiera entre estos, quizás podría explicarse por la desconfianza que seguramente inspiraba un sistema astronómico basado en sencillos criterios científicos, pero que no respondía a los criterios estéticos y ético-religiosos por entonces predominantes. La educación, prevalecientemente literaria, repercutía incluso en el estricto campo científico. Como quiera que sea, parece que la poca o mucha instrucción científica, incluida en la enseñanza secundaria, era impartida por maestros especializados, con excepción de la astronomía, que en general corría a cargo del gramático y se aprendía leyendo y comentando poemitas didascálicos. La instrucción superior adoptaba formas aún más variadas que la secundaria, si bien la nota dominante seguía siendo literario-retórica. Se daba en instituciones tan diversas entre sí como los colegios de Efebos, organizados siguiendo el modelo del de Atenas, o el Museo de Alejandría, institución de alta cultura sostenida por el mecenazgo de los Ptolomeos. Se podía recibirla asimismo en las escuelas filosóficas a que hemos aludido en los capítulos anteriores, pero la forma común era la de los cursos dados por maestros particulares, es decir, los rhétores o sofistas, a quienes se confiaba también la tarea de completar la formación intelectual de los jóvenes salidos de los colegios efébicos. Mención aparte merecen las escuelas filosóficas, las instituciones de alta cultura como el Museo de Alejandría y las escuelas de medicina. Entre ellas, más que en otras partes, sobrevivía una característica privativa de la educación superior de la Grecia clásica, o sea, la convivencia cotidiana y prolongada del maestro con un pequeño grupo de discípulos. La eficiencia de semejante sistema era extraordinaria. Nada de formalismos, nada de esquemas ni fórmulas mnemónicas, sino trabajo personal y discusiones colectivas en un austero clima de vida en común. Aspecto de importancia suma en el estudio de la medicina era un prolongado tirocinio al lado del maestro. Pero una tal educación superior no podía beneficiar sino a muy pocos jóvenes. La generalidad, cuando estudiaba pasados los 16 o 18 años, se limitaba a los cursos de retórica. 50. La organización de la escuela y los métodos didácticos. La educación siguió siendo durante largo tiempo, incluso en el periodo helenístico romano, sobre todo privada. Solo durante el Bajo Imperio Romano se llegará, como veremos, a una gestión directa por el Estado de gran parte de la educación superior y a una intervención minuciosa en los otros dos grados. Sin embargo, los colegios de Efebos habían sido desde un principio estatales, o, por mejor decir, municipales. En efecto, la efebía, siguiendo el modelo ateniense, se difundió rápidamente por muchas ciudades y colonias griegas, justo en el momento en que dejaban de ser estados soberanos para reducirse a la categoría de simples administraciones locales, más o menos autónomas, en el ámbito de las monarquías helenísticas. En la misma Atenas, la efebía había dejado de ser obligatoria, duraba solamente un año y estaba abierta incluso a los extranjeros. Los monarcas no intervienen en calidad de tales en la organización educativa, y si acaso en calidad de benefactores o mecenas, al igual que muchos particulares acaudalados. Según parece, a munificencia de esta clase pertenecen las primeras manifestaciones de gestión directa de escuelas secundarias por parte de las polis. Se trata de lo que hoy llamaríamos fundaciones escolares administradas por las autoridades municipales. Sin embargo, las polis se ocupan cada vez más de la educación, no tanto en el sentido de su administración directa, sino en el de ampliar y perfeccionar la legislación pertinente de modo de estimular y controlar las escuelas particulares. Además, como hemos visto en el caso de Atenas, proveen a la construcción y manutención de los gimnasios, o sea, palestras para jóvenes y adultos. Los 3 grados de instrucción aludidos son, pues, fundamentalmente, una formación espontánea establecida con bastante uniformidad, no por fuerza de leyes,
sino porque respondía a exigencias generales. La escuela elemental era la escuela de las primeras nociones, de los rudimentos. Solo para aprender a leer y escribir y a hacer algunas cuentas se consideraban necesarios de 4 a 5 años. Estos conocimientos eran indispensables no solo para quienes se proponían continuar los estudios, sino para una gran parte de los hombres libres e incluso de los esclavos, los cuales disponían en muchos lugares de escuelas especiales. La lentitud de la enseñanza dependía probablemente de los métodos didácticos y disciplinarios entonces en boga, y que no eran muy diversos de los que se aplicaban en las escuelas elementales populares de hace unos 2 siglos, con resultados igualmente malos. La lectura y la escritura se enseñaban con un método de extremo árido y mnemónico, del tipo que hoy se denomina analítico alfabético, es decir, se empezaba aprendiendo de memoria el alfabeto, a continuación se aprendía a trazar una por una las letras, se pasaba luego a combinarlas en sílabas y por último se llegaba a las palabras. Finalmente, se adquiría seguridad y rapidez mediante interminables ejercicios de copia y dictado. No se preocupaba en lo más mínimo de despertar el interés y la curiosidad de los alumnos. Si se distraían o no adelantaban lo suficiente, se procuraba corregirlos mediante los sempiternos medios de la mala pedagogía, o sea, con azotes y otros castigos debidamente graduados. No es que en las escuelas faltaran auxilios didácticos. Había tablillas enceradas con el alfabeto alrededor del borde para facilitar su copia, y otras de marfil, con las letras grabadas debajo de la cera de manera que se pudieran descubrir con el estilo. Había cajas de cálculos, o sea, guijarros para hacer cuentas, etc. Pero esos medios extrínsecos no lograban rectificar el planteamiento general, psicológica y humanamente erróneo, cuyo supuesto era considerar al niño como un ser desprovisto de interés positivos y personalidad. Tampoco la educación secundaria era muy satisfactoria. Prolijas distinciones gramaticales, un nocionismo vulgar en el comentario de los autores clásicos, pesados ejercicios de memorización, ejercicios de composición consistentes en el desarrollo de temas consabidos, con una neta orientación hacia el tipo de discurso retórico que constituirá el núcleo de los estudios sucesivos. Pero la característica más importante de la educación secundaria helenística es la aparición del libro de texto. Textos de clásicos, extractados y comentados, tratados de gramática, literatura, historia y geografía, astronomía, aritmética, geometría, etc. Por lo común, áridos, definidores, intelectualísticos. La escuela del diálogo de Sócrates y Platón se ha convertido en la escuela del libro de los gramáticos alejandrinos. La educación superior más generalizada era, como ya se ha dicho, la del reto o sofista, pero la función del arte oratorio reviste una gran dignidad solo en asambleas libres o en tribunales democráticos. Ahora bien, en los regímenes absolutistas de las monarquías helenísticas, lo que predomina no es, a decir verdad, la oratoria deliberativa, destinada a sostener una tesis ante asambleas deliberantes, y ni siquiera la oratoria judicial, sino la oratoria epidíctica o de aparato, o sea, el arte de hablar hermosa y pulcramente, que encanta y divierte al auditorio, pero que es fin en sí mismo, o más bien tiene por objeto ganar al conferenciante, el favor de los poderosos y del público culto. La fama así obtenida puede utilizarse marginalmente con fines políticos, como por ejemplo cuando un orador famoso y estimado se presta para perorar por una determinada causa municipal ante un monarca o el Senado romano. El arte oratorio se codifica escrupulosamente. Se forman escuelas diversas: ática, partidaria de la concisión y la sencillez; asiática, enderezada a deslumbrar al auditorio con toda suerte de grandilocuencias y artificios retóricos; rodia, que mantenía una posición intermedia, al punto que muchos jóvenes bien dotados consideran necesario estudiar sucesivamente con maestros de diversa formación o incluso viajar por los centros de enseñanza más famosos. El aprendizaje de la retórica era en conjunto algo más vivo y apasionante que los precedentes estudios gramaticales.
En un plazo bastante breve, el alumno debía pasar del estudio de oraciones modelo a la preparación de discursos elaborados por él mismo sobre argumentos ficticios. No obstante que esos argumentos eran casi siempre mitológicos y muy artificiosos, se trataba de todos modos de una actividad personal difícil y cautivadora. Aunque en estos ejercicios la oratoria judicial tiene una parte, si bien no de primer plano, en estos ejercicios las controversias no recobrarán importancia sino por influencia de la mentalidad jurídica romana. No es el conocimiento del derecho lo que se cuida, sino únicamente la habilidad retórica. No obstante que en el periodo helenístico existen ya los abogados, no hay ninguna forma de preparación específicamente jurídica como no sea el simple aprendizaje como ayudante de un abogado experto. Por lo demás, tampoco hay escuelas superiores de ingeniería o arquitectura. Entonces, en gran florecimiento. La educación helenística seguirá siendo durante largo tiempo puramente humanística y no profesional. Única excepción, la medicina, y solo por impulso de la mentalidad romana, más práctica, nacerán más tarde, como veremos, ciertos tipos de preparación profesional.